los impactos más importantes en el desarrollo social de los individuos. Entonces, ¿por qué no pensar en un programa de esa naturaleza que además resuelve el problema de equidad en el largo plazo, ¿no? Y para finalizar esta presentación, sí llama la atención el casi olvido, digamos, de todo lo que ha sido la educación indígena en el Perú, ¿no? Los datos de cobertura, digamos, son bastante diferentes entre estudiantes de lengua nativa diferente al castellano y estudiantes de lengua castellana. Como verán ahí, el porcentaje que no asiste a la educación inicial es casi de 70%, ¿no? Casi un 35% más que en el caso de los estudiantes de castellano. Y también esa brecha, digamos, ese porcentaje de estudiantes que están fuera del sistema educativo es mayor en el caso de los estudiantes de secundaria, ¿no? Una cosa que llama la atención fuertemente, estos son datos que vienen de un estudio que hicimos con UNICEF sobre la educación indígena, es cuán desigual es la infraestructura educativa entre estudiantes que tienen lengua castellana y estudiantes de lengua nativa, ¿no? La columna que está toda verde implica el porcentaje, es el porcentaje de estudiantes que atienden escuelas, no logro ver el nombre de la etnia, que no tienen ninguno de los tres servicios básicos, ¿no? Ni luz, ni agua, ni desagüe, ¿no? Y fíjense que hay un buen porcentaje, una buena cantidad de grupos étnicos cuyos estudiantes atienden escuelas donde no hay ninguno de esos tres servicios, ¿no? A nivel nacional el porcentaje es, creo, de 35% en la primaria pública, pero fíjense cómo esa tablita, esa columna verde es casi 100% para una buena parte de las escuelas de estudiantes de diferentes lenguas nativas, ¿no? Una cosa que también llama la atención es cómo los datos, digamos, si bien a nivel nacional hay una mayor eficiencia del sistema educativo, yo les hablaba de la eficiencia en los porcentajes de culminación de la secundaria. Fíjense cómo, por ejemplo, las tasas de retiro para estudiantes de lengua materna originaria duplican en general las mismas tasas nacionales, ¿no? La tasa de retiro en inicial escolarizada es 6%, en inicial no escolarizada de 10%, en primaria es 7.4% en comparación a 5% y en secundaria casi de 10% en comparación a 6%. Una cosa que llama la atención es que si uno analiza las causas de retiro por lengua predominante en las escuelas, fíjense ese 22, ¿para dónde apunto? Bueno, se me apagó. Ese 22% de personas que estarían abandonando la escuela por problemas de enfermedad, ¿no? Hay algunos estudios, sobre todo del Ministerio de Salud, que documentan esta relación entre enfermedad de los niños y continuidad en el ciclo educativo, ¿no? Y según los datos del censo escolar, digamos, efectivamente parece que ese es un problema que está ocurriendo en las escuelas públicas rurales peruanas, ¿no? Finalmente, una cosa, digamos, parte de ese olvido, digamos, es lo que uno podría llamar el tema de la cobertura de la EIB, ¿no? Solo un 37% de estudiantes con lengua materna originaria asiste a una escuela de este tipo. Estos son datos del censo escolar. En relación a los matriculados en zonas rurales, el dato es de 42%. Es decir, todo el resto de estudiantes está asistiendo a escuelas que no tienen esa característica, ¿no? Eso llama profundamente la atención en un contexto de un país como el nuestro que tiene, digamos, la diversidad que tiene en términos de las lenguas originarias, ¿no? En 17 grupos poblacionales con lengua materna originaria la cobertura no llega a la mitad de los estudiantes ni siquiera, la cobertura de este tipo de educación.
Y eso, digamos, es un problema que creo que debería llamarnos a la reflexión sobre la importancia de volver a poner este tema de la educación bilingüe en la agenda nacional, ¿no? Bueno, con eso quiero terminar la presentación de este informe. Creo que es importante reconocer los avances en términos de los elementos que estaban en el conjunto de la política educativa del gobierno, simultáneamente a llamar la atención sobre algunos desafíos que hay incluso en los temas en los cuales el gobierno ha hecho importantes avances, y por otra parte llamar la atención sobre aquellas cosas que no están en la política educativa, ¿no? Muchas gracias.